lo que era el polígono. Ya lo habíamos visto. Voy a poner yo aquí para ir ejemplificando las fórmulas un polígono de 6 lados para que tenga yo de dónde mostrarles cada una de ellas. También ya habíamos visto los ángulos interiores y el ángulo central. Bueno, ahí está más o menos derecho para no hacerlo con el transportador. Ok, empiezo con el número de diagonales. Número de diagonales. Las diagonales son las líneas que les hice en la clase pasada. Por ejemplo, para dividir en triángulos, ahí tengo diagonales, pero puedo tener diagonales de todos los vértices. De aquí y de aquí, etc. Recuerden que una diagonal va de vértice a vértice y yo tengo fórmulas específicas para cada uno de las del cálculo de diagonales. Si yo voy a calcular diagonales en un solo punto, voy a usar una formulita que dice d minúscula es igual a n menos 3. Esta d minúscula quiere decir número de diagonales. N en todos los casos va a ser número de lados. Entonces, si yo tengo un hexágono y yo voy a sacar el número de diagonales, nada más pongo 6 menos 3. El número de diagonales es 3. De un solo vértice, recuerden, una aquí, otra aquí y otra aquí, que ya lo había hecho yo ahorita. Si lo hago en otro vértice, tiene que cumplir con lo mismo. Una aquí y otra aquí. Pero si yo voy a calcular todas las diagonales, ya va a cambiar un poquito porque hay algunas que se van a repetir. Entonces, para las diagonales totales, tengo otra fórmula. Y voy a poner número total de diagonales. Y voy a tener una fórmula, pero en este caso va a ser D mayúscula. Y D mayúscula va a ser igual a N por N menos 3 entre 2. Esa formulita la vamos a usar para calcular todas las diagonales del hexágono. Entonces es 6 por 6 menos 3 entre 2. 6 menos 3 es 3, por 6, 18. Y 18 entre 2 es 9. Entonces tengo 9 diagonales en total. Les decía ahorita, hice 2 vértices, pero si yo me iba al otro vértice, ya había algunas que se iban a repetir y en el otro también. Entonces por eso nada más tengo 9. Que si nosotros sacáramos 3 de cada uno, pues entonces serían las 18 que se obtienen nada más de esta fórmula. Pero repito, hay algunas que se van a repetir. Ok, voy a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es ángulo interior. Ya habíamos sacado el ángulo interior, sacamos cuánto sumaban todos los ángulos interiores y luego lo dividíamos entre los vértices y sacábamos cuánto medía uno. Fíjense bien que esto que les estoy poniendo es para polígonos regulares, nada más. Ok, el ángulo interior, en este caso, también tiene una fórmula específica. Y esta fórmula dice, I va a ser igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es la que yo les puse en la fórmula que era para la sumatoria de los ángulos interiores. Y pues es dividirlo entre el número de lados. Y significa, pues en todos los casos, ¿no? D es el número total de diagonales y es la medida del ángulo interior. Saco el ángulo interior aquí y me tiene que dar, ya lo habíamos hecho antes, forzosamente me tiene que dar 120.
Si no, algo estoy haciendo mal. Entonces sería 180 por 6 menos 2 entre 6. 6 menos 2 era 4. 4 por 180 creo que era 700 y algo. 4 por 180, 720. Y 720 entre 6 me da, bueno, aquí lo voy a poner, y igual a 120 grados. Ya sacamos número de diagonales en vértice, número de diagonales en total y el ángulo interior. Son las formulitas que vamos a ir viendo. Luego, si yo voy a sacar la sumatoria de ángulos interiores, también hay una fórmula que ya la vimos en la clase anterior. Se las vuelvo a poner aquí. Suma, la voy a poner de este lado. Suma de ángulos interiores. Esta suma, que yo se los puse como suma específicamente, también se puede abreviar como SI. Yo aquí les puse I, es el ángulo interior. S es suma, ángulo interior. Y esa fórmula dice entonces, ¿alguien se acuerda? Ya la hicimos. Es 180 grados por n menos 2. Nada más. Y esto para este polígono va a ser 180 grados por n que es 6 menos 2, que es 4, y me daba 720 grados la suma de ángulos interiores. Ok, siguiente. Ya casi nos faltan 2, creo. Creo que sí. Ángulo exterior. El ángulo exterior, chicos, siempre va a ser el ángulo cuando yo prolongue una línea de donde voy a verificar. Por ejemplo, si esta línea la hago más larga, mi ángulo exterior es este y mi ángulo interior es este. Si esta línea la hago más larga para acá, este es el interior y este es el exterior. Entonces siempre voy a prolongar un lado, incluso este puede ser también hacia acá, y este es mi ángulo exterior. Entonces ahora voy a sacar lo que es el ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser E, y es 360 grados entre N. 360 entre N, y N aquí son 6 lados, perdón, 360 entre 6, entonces E mide 60 grados. Este ángulo de aquí mide 60 grados, este de acá también mide 60 grados, si yo me voy para acá es igual. Cualquiera de los exteriores van a dar 60 grados, y obvio que por el tipo de fórmula que tengo, la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360 grados. Ahí no tengo que calcular nada. Siempre voy a tener 360 grados como sumatoria de ángulos exteriores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Ok. Voy a poner ahora un pentágono nada más para explicar nuevamente, que fueron los dos que trabajamos en la clase de los polígonos. Y borro aquí. Nada más lo vamos a calcular con 5 lados para que quede bien claro. Empiezo con los de acá. Entonces N ahora va a ser 5. Entonces las diagonales en un vértice van a ser 5 menos 3. Entonces las diagonales son 2. Y si yo lo verifico es 1, 2. Son 2 diagonales nada más.
Diagonales totales va a ser 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 menos 3, 2. 5 por 2, 10 entre 2. Diagonales totales son 5. Luego, ángulo interior. Voy a sacar 180 por 5 menos 2 entre 5. 5 menos 2, 3 y 180 por 3 va a ser 540. Y 540 entre 5 son 108. El ángulo interior, que es este o este o este cualquiera, va a ser 108 grados. El ángulo exterior, en este caso tengo 5 lados en lugar de 6. Entonces 360 entre 5 va a ser 72 grados. La suma de ángulos exteriores pues siempre va a ser 360. Ese de 72 grados iría aquí, o si yo estoy checando este de 108, el de 72 iría aquí, en cualquiera de los vértices. Y ahora voy con la suma de los ángulos interiores. 180 por n menos 2. N es 5. 5 menos 2, 3. Y ahorita les dije que 3 por 180 era 540 grados. ¿Preguntas?